Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias. Yo siento que la mejor respuesta que hoy este Congreso y esta Cámara de Diputados está dando sobre todo a una demanda muy extendida desde hace tiempo por las víctimas, muchas de las cuales están acá, es realmente este gran consenso que hay en torno a esta ley. Y el trabajo que se ha hecho sobre todo en la comisión, desde los autores de los proyectos y quienes han participado, para confluir en un dictamen realmente con un apoyo muy contundente, que es lo que va a tener hoy como aprobación esta norma. Y yo siento que eso debería ser también para nosotros una posibilidad de pensarnos a nosotros mismos respecto de cuáles son los papeles que este Congreso tiene que desempeñar, y a veces es lo que trato para interpretar de qué manera buscamos especular sobre la base del conflicto permanente en lugar en realidad de vanagloriarnos, si se puede utilizar este término, de haber encontrado este consenso. Yo creo que es muy importante como respuesta sobre todo a las víctimas, a los familiares, que el Congreso pueda dar una respuesta tan contundente en estos términos. El dictamen que vamos a aprobar, que se va a convertir hoy en una media sanción, tiene la gran importancia de garantizar el ejercicio efectivo de una cantidad de derechos. Muchas veces hablamos de que es necesario superar lo declarativo que tienen a veces los derechos dentro de un cuerpo normativo como el que tiene nuestro país, para que las personas puedan realmente acceder al ejercicio operativo y efectivo de esos derechos. Y esta norma, tal cual está redactada, lo que permite es eso, es avanzar en la especificidad sobre cuáles son los derechos y de qué manera se ejercen, y también poniendo, como debe ser siempre cuando se habla de derechos humanos, en cabeza del Estado la garantía del ejercicio de esos derechos. Yo sí quiero hacer una observación respecto a algunas cuestiones, una en particular la del artículo 2, cuando el artículo 2 habla de la tutela judicial de la víctima en el proceso penal. Y la verdad es que a nosotros nos gustaría que se hablara de una tutela de tipo integral, sobre todo porque, y el resto del proyecto así lo manifiesta, el resto del proyecto habla de algo más que solamente la tutela judicial, porque inclusive podríamos estar frente a la situación de una víctima que decide no presentarse en el proceso penal, la verdad. Incluso hasta viendo que a veces el proceso penal termina volviéndose en contra con algo que se ha hablado acá, que es la posibilidad de una revictimización. Y eso no implica quitarle al Estado las responsabilidades ni a las víctimas sus derechos respecto, insisto, de lo que podría o debería ser una tutela de tipo integral, según está definido en el artículo 2, y esa va a ser una de las propuestas que nosotros hagamos en el tratamiento en particular, que en vez de tutela judicial se hable de tutela integral. En definitiva, algo que es importante es reconocernos a nosotros en la redacción de la ley, pero después en la creación de los organismos y en la implementación de la ley, en las responsabilidades que el Estado tiene que tener. Siento que una de las ventajas también que tiene este dictamen que estamos considerando es la posibilidad que se le da a la víctima de examinar las actuaciones y ser informada verbalmente. Esto, que podría no ser una cosa de gran envergadura, sin embargo tiene una enorme significación para la persona, que es quitarle la formalidad que tiene a veces el proceso escrito, cuando termina exagerando en burocracias y en aspectos formales, y en cambio el proyecto incorpora a la víctima no solo en el sentido de que puede y debe ser informada de manera verbal y por lo tanto más accesible, sino que también puede ser oída. Y entonces se establece esta relación mucho más directa para el ejercicio de sus derechos. El proyecto toma, por supuesto, y nosotros destacamos el fallo muy reciente de la Justicia Nacional de Ejecución Penal en un caso realmente muy conmocionante, como es el pedido que formuló la doctora Diana Cohen de Agrés, fundadora de la organización Usina de Justicia, que junto con su esposo y a los efectos de ser escuchados por el tribunal, antes de resolver cualquier petición que pueda formular el condenado en esa causa, se reconoce el condenado por el crimen de su hijo, respecto a cualquier pedido de libertad condicional, salidas transitorias, libertad anticipada o alguna medida de seguridad. Ha sido muy específico este fallo, y me parece que con el dictamen que vamos nosotros a aprobar se contempla todo esto que, insisto, trata de poner a la víctima en ese lugar,
que es dándole una participación activa en un proceso respecto de lo que ocurre, no solo con relación a ella misma, sino al otro involucrado, que es la persona imputada o condenada en el delito. Este es el primer pronunciamiento judicial que reconoce ese derecho de las víctimas en nuestro país y que ha sido reconocido también en el plano internacional. Eso consagra además la igualdad de tratamiento que tienen que tener las partes en el proceso penal, y esto ha sido siempre uno de los reclamos más importantes, que es cuando quien tiene y debe tener obviamente el ejercicio de un derecho práctico y concreto en el proceso prácticamente está desprotagonizada de ese proceso, y eso marca una desigualdad. También creo que es necesario mencionar que existen algunos programas y algunos organismos que ya trabajan en esto, y si bien uno puede cuestionar respecto de la eficacia que han tenido en su marcha, lo cierto es que hay un programa de asistencia y patrocinio gratuito en el Ministerio Público de la Defensa, la Dirección General de Acceso a la Justicia. Y marco esto sobre todo porque parte de nuestro debate tiene que ver con cuáles son las garantías de eficacia que le vamos a dar a los organismos que ahora estamos creando, porque lo que deberíamos evitar es caer en una suerte de suprainstitucionalidad que atente contra el ejercicio operativo de lo que queremos. Sí quiero volver a marcar sobre todo que cuando hablamos de víctimas de delito, pesa también sobre el Estado la enorme responsabilidad de no haber podido o no haber sido eficaz en la prevención del delito para evitarlo. Y por lo tanto, también el Estado tiene que asumir esto en su condición de responsable frente a la comisión de ese delito, por haber fallado en su responsabilidad primaria de prevenir para evitar. Quiero advertir, coincidiendo con el planteo que hace la diputada Copes en su disidencia, respecto a lo que podría ser una contradicción, nosotros vamos a pedir en el tratamiento en particular también alguna modificación, de lo que podría ser una contradicción cuando entre los artículos 5, 6 y después el 10, no existe claridad respecto a cuándo y cuáles son las víctimas que efectivamente pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita o a la representación gratuita. Este es uno de los reclamos más importantes que tienen las personas que se han nucleado para solicitar y para impulsar este proyecto. Y a mí me da la impresión que cuando se establecen las limitaciones, estableciendo cuáles son las categorías de delitos que van a habilitar a la víctima de ese delito a contar con la asistencia gratuita del Estado, esa limitación hace siempre que algunos queden afuera. Nosotros preferiríamos en realidad que la asistencia fuera para todo tipo de delitos, porque es la condición de ofendido, la condición de agraviado, de víctima, que está muy bien definida en el dictamen, lo que le permite acceder a ese derecho de la representación gratuita. Para finalizar, nosotros vamos a insistir con que se trata o se debe tratar de una atención y de una tutela de tipo integral. Los derechos que se deben reconocer a las víctimas y que, insisto, en el texto están, son primero que nada el derecho de información. Segundo es el derecho de participación dentro del proceso. El tercer derecho es el derecho de asesoramiento o de asistencia. Cuando se habla de ese tipo de asistencia, hablamos de una asistencia integral que tiene que ver con el bienestar general de la persona, de sus familiares. El otro derecho es a la reparación, por supuesto, pero finalmente creo que las víctimas, y lo dice el cartel, para que no te pase, el principal reclamo y la principal garantía que el Estado le debe a estas personas es la de no repetición. Y yo siento que a veces somos y nos autolimitamos en nuestra responsabilidad como parte del Estado que tiene que brindar esa respuesta cuando nos quedamos simplemente con una atención y una asistencia del Estado siempre caminando por detrás de los acontecimientos. Las víctimas necesitan también una responsabilidad del Estado mucho más integral frente al delito. Necesitan una política eficaz, que no sea ir por detrás del delito para reparar. Nosotros necesitamos que no haya más delitos, que no haya más víctimas, que no haya más violencia. Los delitos son el resultado de un Estado ineficaz, impotente, incluso de un Estado corrupto.
Muchas de las víctimas que se encuentran aquí en este lugar han perdido a sus seres más queridos como consecuencia de la maraña de relaciones mafiosas que dentro del propio Estado se tejían con empresarios, con grupos sindicales, que por supuesto apañaron desde esas conductas de corrupción que la plata del Estado que se debía destinar a mantener los servicios públicos terminaran ocasionando la muerte de esas personas. Y esto también tiene que ser incorporado a nuestro debate. El debate sobre el papel del Estado no es solo ver qué cosas les damos después que se han convertido en víctimas, sino cómo hacemos efectivamente para que la Argentina tenga menos víctimas de delitos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.